La articulación de rodilla la forma el fémur, por una parte, y por otra, la tibia y el peroné. Estas superficies están tapizadas por el cartílago articular. La artrosis de rodilla se caracteriza por el deterioro paulatino de este cartílago y conduce a la aparición de dolor con la actividad física, incapacidad variable para caminar y permanecer de pie, así como la deformidad progresiva de la rodilla. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y estamos con nuestra experta hoy día para hablar de ese tema tan importante, la doctora Hazel Smith Hernández, médico general especialista en anestesiología y medicina alternativa. Con ella vamos a hablar de ese tema, de ese desgaste articular en la rodilla, en quiénes es frecuente, cuáles son los factores de riesgo, el diagnóstico diferencial, en fin, pendiente del tema. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Primeramente, de verdad, agradeciéndole infinitamente a Dios por este día más de vida que nos concede y agradeciéndoles como ustedes el espacio que me brindan. Cuando el paciente acude a la consulta por un dolor en las rodillas, no necesariamente llega porque le duelen las rodillas, sino que llega porque empieza a escuchar unos sonidos raros en la rodilla, como que me traquean, dice el paciente, e inclusive llegan a mencionar que sienten como que la rótula se les desplaza hacia un lado y entonces les da miedo que eso ocasione que se les vaya a fracturar la rodilla o que se vayan a caer. Entonces decimos que gonartrosis o artrosis de rodilla es una condición en la cual hay un desgaste del cartílago articular por el envejecimiento, ya que se presenta entre los 40 y 60 años. Es muy raro encontrarse en pacientes jóvenes. Sin embargo, hoy en día, pues, factores desencadenantes o predisponentes son la obesidad. Vemos muchachas muy jóvenes con obesidad que pueden ya estar presentando este tipo de condición en las rodillas. Generalmente se presenta más en el sexo femenino por el factor hormonal y también se puede presentar en aquellas pacientes que tienen diabetes mellitus, una artropatía, por ejemplo, una artropatía de Charcot, pero eso es en los pies. Sin embargo, al estar la condición en los pies puede afectar de manera colateral o un daño colateral lo que es la rodilla en sí. Doctora, ¿el uso de tacones puede predisponer a este tipo de situaciones de salud? No necesariamente, sino que es más que todo lo que se daña es el cartílago, que es un recubrimiento de las en donde se articulan los huesos en la cápsula articular. En este caso estamos hablando del fémur en la parte superior y en la parte inferior está la tibia y el peroné. Entonces en esa área nosotros podemos ver, digamos en esta radiografía vemos una rodilla en la cual ya hay desgaste articular, se ve el hueso poroso y los datos radiológicos se pueden ver como disminución del espacio interarticular y también desplazamiento de la rótula. En el caso de los varones, ¿qué tan frecuente puede ser, doctora, y cuáles son las causas? Nos preguntaremos quizá a aquellas personas que tienen algún determinado oficio que a lo mejor esto puede representar un factor de riesgo. Tenemos la llamada y después contestamos esa pregunta. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, bienvenido, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Mi nombre es Francisco Medrano. Díganos, don Francisco. El problema es que a veces, como dice la doctora, yo tengo ese dolor de rodillas y el problema es que a veces se me quita y el problema es que me vuelve y cuando ya traqueteo se me pega un dolor en todo lo que es la rodilla y me agarra en la parte de arriba del muslo, como digamos en la parte de la pierna, digamos el tabique para la pierna. Y no sé si es el desgaste, pero a veces yo quisiera saber qué posibilidades puede haber en un medicamento para quitarme que sea poquito el dolor. Ok. Regálenos sus datos, por favor, a lo interno. Y a propósito de la llamada del caballero, doctora, retomemos el tema en cuanto a los hombres. ¿Quiénes hombres tienen mayor riesgo? ¿Qué hombres tienen mayor riesgo? Sí, bueno, en primer lugar aquellos que realizan un deporte. Es muy común que se dé, por ejemplo, un desgarro de lo que son los ligamentos
internos de la rodilla. También puede ser cuando hay mucha obesidad en el hombre, puede generar también el trastorno de desgaste articular, y también lo puede presentar por la edad. También puede ser también está el factor de aquellos pacientes que siendo varones tienen la diabetes, puede también presentarse. Lo importante aquí es hacer un diagnóstico diferencial, porque hay personas que llegan con el dolor. Generalmente la artrosis no duele, lo que duele es la artritis. La artrosis es solamente un desgaste del cartílago, sin embargo este es un silencioso, se va desgastando poco a poco lo que es la parte articular, lo que es la parte del cartílago. Los condroitos se van desbaratando por el envejecimiento fisiológico del cuerpo, pero hay factores de riesgo, como mencionaba, la obesidad. Tenemos otra llamada, doctora, antes de continuar con el tema. Adelante, buenos días. Buenos días. Bienvenida, gracias por llamarnos. Yo estoy presentando también igual dolor en las rodillas y me truena la rodilla cuando me agacho. A mí me dijeron de que era desgaste, pero la doctora me dijo pues en el puesto médico que era desgaste, pero no me han hecho placas ni nada para saber cómo estoy. Sí, ¿qué edad tiene? Tengo 36 años. Bueno, es una mujer joven. ¿Cómo anda usted con su índice de masa corporal, su peso? Soy algo, peso 78 kilos. ¿Y de estatura es un poco baja o es alta? Es algo baja, soy unos 50. Ok, regálenos sus datos a lo interno, por favor, para que la doctora pueda valorar en específico su caso. Hablemos del diagnóstico, porque ella decía, no me mandaron ninguna placa ni nada. ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico acertado? Bueno, primeramente cuando el paciente llega, ¿verdad?, se hace la historia clínica y el examen físico es muy importante. En el examen físico nosotros escuchamos los crepitantes en la rodilla, el sonido, el chasquido que hace la rodilla, y ese es cuando ya no hay cartílago y entonces los dos huesos friccionan. Eso es lo que genera el dolor. Entonces, pero nosotros terminamos de hacer el diagnóstico a través de la radiografía. Mandamos una radiografía anteroposterior y lateral de la rodilla para que nos den datos más específicos, como por ejemplo la disminución entre los espacios interarticulares, ¿verdad? También la presencia o no de osteofitos. Los osteofitos es un crecimiento óseo en exceso que puede producir una mayor complicación en el paciente, porque este osteofito a veces está ubicado en zonas que cuando el paciente quiere hacer la flexión y la extensión, o cuando está arrodillado o cuando está sentado mucho tiempo, al ponerse de pie es como el espolón calcáneo, es como un ganchito así. Entonces eso genera como jincones en la rodilla. Entonces la paciente dice, ay, siento como que me están atravesando una aguja en la rodilla, y generalmente pues se manda la radiografía para descartar que sea la presencia de este osteofito. También es importante durante el diagnóstico y el examen físico determinar si la paciente tiene insuficiencia venosa, porque si la paciente tiene insuficiencia venosa, eso congestiona más la articulación, porque hay retención o hemoconcentración de sangre en esa área que genera una compresión, que la paciente siente la rodilla pesada, a veces hay calor, a veces hay rubor, que se pone enrojecida la rodilla, y entonces el primer joven que llamó decía que un medicamento para el dolor, pero necesito saber la edad. O sea, un medicamento específico para quitar el dolor no se puede enviar así por así, hay que hacer siempre la historia clínica, el examen físico. Tratando de aliviar nada más el síntoma, pero no trata la causa. Exactamente. Y hablemos en sí del tratamiento ahora, doctora, porque si no se trata de forma oportuna, imagino, esto puede generar complicaciones severas. Sí, las complicaciones son muy severas porque hay deformidad, como bien lo decía la cápsula. Puede el paciente hacer un equinovalgum, un equinovalgum, que es que las rodillas, las rótulas se rotan hacia la parte media y el paciente pega las rodillas, o un equinovalgum donde las rodillas, las patelas se rotan hacia la parte exterior, y entonces el paciente es corneto, desarrolla como un cornetismo, y entonces esa es una de las complicaciones, la deformidad de la rodilla, aparte del dolor y la complicación que a veces tienen un pie más largo que el otro. Entonces el tratamiento es la acupuntura, ¿verdad?, que genera analgesia, anestesia y antiinflamatorio. La otra es la terapia neural, que y de alguna manera nosotros introducimos medicamentos por medio de la infiltración de terapia neural para disminuir el dolor. Y el otro es
el drenaje linfático. Este drenaje linfático se manda en aquellas pacientes que tienen insuficiencia venosa, pero primero mandamos un Doppler venoso, porque si nosotros manipulamos una paciente que tiene insuficiencia venosa y no mandamos un Doppler venoso, con el drenaje linfático podemos desprender un coágulo o desprender qué sé yo, un colesterol que tal vez tenga retenido en las paredes de las venas y de las arterias, y entonces eso se va directo al pulmón, al corazón, al cerebro, y entonces por eso antes de hacer un drenaje linfático nosotros enviamos el Doppler venoso, porque en vez de ayudar al paciente, pues lo más bien lo vamos a complicar. Y doctora, estos 3 tratamientos, estas 3 opciones se pueden combinar. ¿Es un tratamiento que dura todo el tiempo? ¿Puede mejorar el paciente o puede totalmente curarse? Curarse si es artrosis, que es el desgaste, no, pero podemos mandar condroprotectores para evitar que siga avanzando la degeneración del cartílago, y tienen que ser varias sesiones. Yo sería mentirosa si le dijera en la primera sesión va a sentirse súper bien. Es un proceso donde tiene que haber disciplina por parte del paciente. Si está con mucho peso, hay que mandarle una dieta para que baje de peso, hay que desintoxicarlo. Después de eso, tratar con el tratamiento adecuado y ir poco a poco haciéndolo. O sea, es un proceso como todo y depende de la disciplina también del paciente. Por supuesto, de cómo el paciente se cuide. Hay que hacer un buen diagnóstico, es lo importante. Doctora, gracias por habernos acompañado por este tema de mucho interés y que es bastante frecuente. Vamos de esta forma a seguir con más. Han aparecido los teléfonos de la doctora en pantalla para que usted pueda llamarle y agendar su cita, pero mientras Odely Vargas tiene mucho más.